a dos grandes amigos periodistas, al gran Francisco Cruz, periodista y escritor. Paco, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? Toño, ¿cómo estás? Buenos días, un abrazote también por ahí. Vicente seguramente nos va a escuchar y se va a sumar en unos momentos. Ha sido como muy errática su conexión, ¿no? Este jueves, pero ya aparecerá. Y un saludo a Manuel, que ya se lo vas a presentar en unos momentos. Me adelanto, Toño, pero sí, mira lo que decía Mike Vigil, es bien interesante. Ya platicaremos ahora que se sume Manuel. Pero aquí estamos, Toño, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a ti, querido Paco. Exactamente, hay declaraciones muy fuertes a analizar. Manuel Hernández Borbolla, periodista también. ¿Cómo te va? Bienvenido a Sin Censura. Hola, ¿qué tal, Toño? ¿Qué tal, maestro Paco? Un saludo para todos, para toda la audiencia de Sin Censura. Y pues sí, tiempos bastante candentes hay con declaraciones, frustraciones de el bloque conservador y demás, ¿no? Andan echando lumbre por todos lados y pues andan evidenciando lo que siempre han pensado. Andan buscando que se metan los estadounidenses en México. Andan buscando que invadan México. Y ahora no sé si tú también lo escuchaste, Manuel, efectivamente hace unos momentos aquí en Sin Censura, uno de quien fuera el director de operaciones de la DEA, Mike Vigil, que insisto, nos puede caer bien o mal, puede ser controvertido o no, hace una serie de declaraciones muy fuertes sobre lo que podría venir con un Donald Trump. Le advierte a la doctora Claudia Sheinbaum que no se confíe, que no confíe mucho en Trump, dice, porque es un traidor y va a querer que México actúe a su favor. Además, nos saca de dudas, ¿no? Le preguntamos, oye, si hay de alguna u otra forma posibilidad de que piense en una invasión. Nos dice que sí, dice que efectivamente es una amenaza para México totalmente Donald Trump, y que pues así dice él, ¿no? Deberíamos tener miedo. ¿Qué opinas de estas declaraciones, Paco? Te digo, las hace en medio de un contexto, ¿no? En el contexto en el que pues habla de cómo es que ya había planeado en algún momento o preguntado a sus generales en el Pentágono por qué no bombardeaban, por qué no lanzaban misiles a México si nadie se iba a dar cuenta, algo que ha sido incluso planteado por aquí y por allá. Tiene control en ambas cámaras que estarán repletas de republicanos que se la han pasado exigiendo una invasión a México. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esto, Paco? A ver, mira, Toño, Manuel, sí, yo no lo dudo, mira, la locura es peligrosa, la ignorancia es peligrosísima, es peligrosísimo ir por el mundo con la ignorancia, pero sumadas la locura, la ignorancia y la pendejez hacen de Trump un hombre mucho más peligroso, ciertamente. Siempre va a ser un personaje impredecible, un personaje que con poder se transforma, pero además el líder, pues sí hay que llamarlo, del imperio, de la primera potencia mundial en cuestión armamentística, no sé si en económica, porque Japón es muy fuerte, China muy fuerte, pero en cuestiones de armamento, pues la primera potencia mundial y nosotros lo tenemos como vecino históricamente y lo vamos a tener, nos guste o no. Tenemos una frontera compartida común de 3,200 kilómetros lineales. Así que siempre va a ser un loco, sí, hay que tenerle miedo, sí, a los deseos de enviar incursiones militares a México o de bombardear ciertas zonas en las que la inteligencia de Estados Unidos, que no es muy confiable, nunca, y nada más hay que recordar recientemente la guerra en Irak, que fue 2000, en la época de Bush, ¿no? Y con un hombre peligrosísimo, pues se vuelve más peligroso. Así que yo digo, hay que tener mucho cuidado siempre, pero también hay que decirlo, dentro de ese peligro platicábamos, México ya no es el mismo país, nunca nos preocupamos por eso porque en realidad, ¿qué presidente mira, yo hablo solo 1946 para acá, podemos ir para atrás con los generales, pero ¿qué presidente civil no sirvió a Estados Unidos? Nunca tuvimos que preocuparnos, pues no, porque estábamos sometidos a ellos, no solo sometidos a ellos, trabajaban los presidentes de México para la CIA a base salarial, por lo menos 5 presidentes mexicanos abiertamente tuvimos, que servían a la CIA, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, a Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, y sin contar
todos los directores generales de la dirección de la Policía Política Mexicana, que conocíamos como Dirección Federal de Seguridad, y luego se transformó en el CISEN. Ahí por hubo un cambio intermedio que lo llamaban DICEN, pero es lo mismo, la Policía Política. Y luego tenemos a los presidentes del neoliberalismo, pues todos servían a Estados Unidos: Miguel de la Madrid, Salinas, Peña, Calderón, Fox, todo el mundo trabajaba para Estados Unidos. No teníamos que preocuparnos. ¿Por qué? Pues porque todos servían para ellos, todos servían a ellos. Hay que ver los problemas, algunos que tuvo López Obrador, por ejemplo, es porque restringió la entrada, por lo menos la formal, de agentes de las corporaciones de inteligencia, policíacas, de espionaje de Estados Unidos. Lo restringió y por eso tuvo algunos problemas. Pero también López Obrador nos mostró, yo decía, nos ha mostrado el camino, nos mostró por mucho tiempo cómo tratar con Estados Unidos, con mucho cuidado, sí, pero con mucha dignidad, con mucho cuidado, mucha dignidad, mucha entereza. Nos vino a demostrar que somos un país diferente. Estados Unidos, decíamos, también es un país bien diferente. Eso no le quita lo loco a Donald Trump, pero también en el contexto geopolítico hay otras fuerzas que antes no había. China es una fuerza económica tremenda y armamentística también. Es una fuerza económica y su moneda muy sólida. Rusia está también ahí al acecho, y yo digo, cualquiera de estas dos potencias están al acecho de darle una dentellada al mercado económico y financiero de México. Así que sí, ciertamente Trump está loco. Trump sería una estupidez para Estados Unidos. Será una estupidez, digo sería, porque va a gobernar a partir de enero próximo, aunque ya maneja la agenda, ya lo controla. Los periódicos ya prácticamente opacaron a Joe Biden, a Kamala Harris. Este hombre es el que maneja todo. ¿Hasta dónde va a llegar su estupidez? Lo planteó antes, recuerda, hay por ahí un par de libros en los que ex colaboradores o en su momento colaboradores del presidente Donald Trump en su primer gobierno advirtieron que sí les pidió consejos, sí quería bombardear México, sí quería enviar incursiones armadas. Lo va a seguir queriendo, eso no se le va a ir. Es un presidente supremacista, y los supremacistas tienen intenciones siempre de crecer sus imperios, ¿no? Hay que verlo con Benjamín Netanyahu. Entonces los presidentes supremacistas, nazis, son nazis, esa palabra hay que remarcarla. Así que siempre va a ser un personaje peligroso, un personaje de cuidado, pero también hay que entender que en 6 años López Obrador mostró que se puede lidiar con ellos y enfrentarlos con entereza, con dignidad. Entonces ya tiene Claudia Sheinbaum Pardo, tiene las directrices, claro, tiene que ser a su manera, tiene que ser a su cuidado, pero mira, no vamos a quitarnos nunca la vecindad de Estados Unidos. Tenemos que enfrentarlo, tenemos que afrontarlo, y tiene que lidiar Claudia Sheinbaum Pardo con él, nos guste o no. Entiendo lo que dice Mike Vigil, y tiene razón, pero entiendo que ella no se va a pronunciar nunca por una locura. Tiene que ser prudente. Es la presidenta de un país, está tratando no con cualquier país, sino con el dirigente del imperio, y un hombre peligroso. Así que tiene que ser cuidadosa, tiene que ir con tiento, no solo para evitar o para cuidar que no la vayan a traicionar, no, para evitar que este tipo cometa una locura que nos pueda costar muchas cosas. Así que no se le va a quitar lo loco, lo estúpido, lo ignorante, porque es un tipo ignorante. Pero mira, Estados Unidos, nosotros hablamos, pero nosotros también tenemos lo nuestro. Llevamos a la presidencia a Vicente Fox, llevamos a la presidencia a Enrique Peña Nieto. Quizá nosotros no votamos por él o por ellos, pero llevamos a 2 pendejos a la presidencia, literalmente hablando, ignorantes, manipulables, manejables. Bueno, pues Estados Unidos tiene su parte. También han tenido presidentes como Reagan, ignorantes, burros, torpes, pero no lo vamos a poder quitar. Claudia Sheinbaum Pardo no lo va a poder evitar. Tiene que tratar con él, tiene que dialogar con él, y tenemos un comercio
que tampoco se va a borrar de un plumazo, y no hay borracho, dicen en mi casa y seguramente en la de ustedes también, que trague lumbre. Eventualmente algunas medidas, seguramente Trump va a cumplir con ellas, deportaciones, amenazas, siempre la va a haber, sobre todo, como decía Mike Vigil, ahora que no tiene freno. El Congreso de Estados Unidos está prácticamente, lo tiene todo de su lado, no va a tener freno, no va a tener nada, pero mira, hay una razón por qué Estados Unidos, por qué los demócratas, entre otras cosas, ¿por qué perdieron la presidencia? Por cuestiones no de macroeconomía, no de microeconomía, sino de cuestiones que le pegan directamente en el bolsillo al consumidor. La inflación, por ejemplo, a los precios más altos, a los préstamos con mayores intereses, y atacar a México de una forma u otra, con misiles, con tropas, con lo que quieran atacarlo, significaría que aumentara el costo de vida para los habitantes comunes de Estados Unidos, no para los magnates, ya lo decía Vigil, en sus primeros 4 años que hizo, aumentar los impuestos a la gente, pero aumentar las ganancias para los magnates, para los multimillonarios. Entonces, sí, todo eso, pero si Donald Trump y su equipo toman una medida desesperada, una medida para, digamos, castigarle, que no sería la palabra, pero digamos para castigar a México por los cárteles de la droga, o atendiendo llamados de personajes infames como Marco Cortés Mendoza, como a Lili Telles, atendiendo todos esos llamados, y lo hace, el primer afectado sí seríamos nosotros, pero también los consumidores de Estados Unidos. Y los republicanos tienen que tomar en cuenta eso. Es decir, hay movimientos geopolíticos que tienen que tomar en cuenta. Los estadounidenses comunes, clase media hacia abajo, que son por millones también, por millones, no están tan contentos con el genocidio en Palestina, no están tan contentos con la guerra en Ucrania. Sí, hay ciertos factores que una vez que tome posesión, tiene que considerar, al margen de sus deseos, de sus ganas, de sus locuras y de todo lo que le ocurra, que quiera oprimir un botón para invadir, que quiera renegociar el TEMEC o el Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá, que quiera violar las reglas de este tratado, porque lo puede hacer, va, a Estados Unidos no le interesa nada, pero sí tiene que ser cuidadoso en algunas, no en formas, no en nada, pero tiene que ser cuidadoso cuando tome algunas medidas, porque podría esto desencadenar o impactar a las clases medias y bajas de Estados Unidos en cuestiones, yo te decía, inflacionarias, que eso le pegó mucho a los demócratas, independientemente ayer lo platicábamos, de que, por ejemplo, la prensa no tiene una idea de lo que está pasando. La prensa tradicional, como aquí en México, viven en burbujas, así que tiene que tener cuidado. Por más apoyo que tenga, por más paliza que le haya dado a Kamala Harris al Partido Demócrata, algunas cosas tiene que ser cuidadoso, por más loco que esté, porque no nos costaría solo a nosotros, le costaría a ellos. Y su presidencia es corta, 4 años, por más que ya no tenga intereses después, por más que no pueda hacer nada, el Partido Republicano no se va a ir y tiene intereses y va a querer controlar, como todo partido político, el poder el mayor tiempo posible, Toño y Manuel. Sí, por eso es que también son de los grandes traidores. Los dos partidos, en la opinión de su servidor, queridos compañeros, son el Partido Demócrata, el Partido Republicano, que solamente están detrás de los votos, utilizando lo más bajo de los bajos, lo más básico de la política para sus fines. Pero yo sí quiero insistir en que, y te pregunto tu opinión a ti, Manuel, en que dentro de estas propuestas que son muy, muy bajas, es apelar a la ignorancia del público estadounidense, que vea la política como un espectáculo de lucha libre o un partido de fútbol americano. Apelar a ellos al decir vamos a mandar tropas a México. ¿Se acordarán ustedes del pendejete del parche que insistía en lo que quería es que mandaran tropas a México, y en el ánimo de ayudarnos y no sé qué, ¿no? Pues vamos, eso es lo que me deja más preocupado a mí de las declaraciones de Mike Vigil. Más allá de que Trump es un loco, eso ya lo sabemos, ¿no? Lo que dice el querido Paco, ¿no? Que es que la locura, la ignorancia y la pendejeza hacen a Trump un hombre muy peligroso. Pues sí, pero eso ya lo sabemos. Lo que también es una realidad es que ahora domina las cámaras
la Cámara de Representantes y el Senado, y en esa Cámara de Representantes y Senado hay una bola de pendejetes como el del parche en el ojo, que con tal de convencer a sus votantes ignorantes de que están en un espectáculo de lucha libre, van a seguir insistiendo con esto de invadir México. ¿Qué opinas, Manuel? Sí, es sumamente peligroso, o sea, yo lo vengo advirtiendo ya desde hace un rato, de repente me dicen que soy paranoico y ese tipo de cosas, pero lo tengo muy documentado y cada vez veo cosas más extrañas en el escenario mexicano. Hay que tener muchísimo cuidado porque para mí es muy evidente que ya se lanzó una intensa campaña, así como se lanzaron la del narcopresidente y estas cosas, que es parte de lo mismo. Ahorita están lanzando la campaña de narcoterrorismo en México, con la intención de Marco Cortés y de los panistas de abrirle la puerta a una intervención de Estados Unidos en México, como la que está ocurriendo en Ecuador, por ejemplo, donde ya incluso ya instalaron bases militares con el pretexto de ayudar al combate a la inseguridad, o como lo que también está pasando en Perú, donde también el Congreso peruano y el gobierno de la golpista Dina Boluarte, que para eso la pusieron ahí, también está abriendo las puertas a la llegada de tropas estadounidenses en territorio peruano, con el objetivo de Estados Unidos de tratar de impedir la entrada de capital chino a Sudamérica. Esa es realmente la jugada geopolítica. Y pues algo similar están tratando de hacer en México. Es muy peligroso porque desde 2019 congresistas del Partido Republicano y principalmente el principal impulsor es el senador republicano cercano a Trump, Lindsey Graham, han estado duro y dale con el tema de la invasión en México, al igual que Donald Trump, que en 2020, dicho por su exsecretario de Defensa, Mike Esper, estuvo a punto o sugirió bombardear México con misiles Patriot para acabar con algunos narcolaboratorios. Y según dijo su exsecretario de Defensa, Mike Esper, en un libro, Donald Trump dijo, pues al fin y al cabo que nadie se va a enterar y va a saber que fuimos nosotros, ¿no? De ese nivel son los alcances del psicópata y fascista Donald Trump, que ahora va a regresar a la presidencia de Estados Unidos dentro de poco. Y precisamente a mí me llama la atención que en este contexto pues salga el cretino, imbécil, vendepatrias de Marco Cortés a decir que es urgente tipificar el delito del narcoterrorismo para colaborar con los Estados Unidos, etcétera, etcétera, porque la realidad es que pretenden abrirles la puerta para una invasión de distinta índole, muy posiblemente disfrazada de guerra contra el narcotráfico, que ha sido la coartada del imperialismo estadounidense durante 40 años para meter mano en América Latina. Por eso hay que tener mucho cuidado, no solo con el tema del narcoterrorismo, sino con el tema del narcotráfico en general, porque todo lo que nos han contado en los últimos 40, 50 años, pues es mentira sobre este tema, ¿no? Realmente son grupos paramilitares alimentados por Estados Unidos para tratar de generar desestabilización y luego ellos mismos van a ofrecer la respuesta a este problema que ellos crearon, porque los grandes cárteles de la droga se volvieron transnacionales con apoyo de la CIA. Ellos mismos les han dado armas, como ha quedado claro con la operación Rápido y Furioso, etcétera, etcétera, o como están ahorita pactando con los chapitos para entregarles el control de facto del cártel de Sinaloa, y luego al mismo tiempo ellos se ofrecen como la solución al problema. Es decir, es realmente una gran farsa, una gran mentira, una gran campaña que busca mantener el control del imperialismo estadounidense sobre México y sobre América Latina, y es sumamente peligroso que dentro de este contexto de llamados a tipificar el narcoterrorismo, como el de Marco Cortés, se den algunos incidentes como coches bomba en Guanajuato, qué casualidad, en el principal bastión de los panistas, y luego una supuesta bomba lanzada ahí en un hospital del Iste en Culiacán, Sinaloa, que no ha informado el gobierno mexicano debidamente de ese tema. No sabemos quién lanzó ese artefacto, pudo haber sido alguna de las organizaciones criminales, pero también pudieron haber sido sembradas ese tipo de artefactos para tratar de generar una campaña de
de terror en México. A mí me llama la atención también una cosa que acabo de ver, de que precisamente todo este tema de los llamados a invadir México y demás vienen desde 2019, desde noviembre de 2019. Yo lo tengo muy claro porque pues estuve reporteando ese tema. A raíz de la lamentable situación que vivieron las familias Levarón y Langford en Chihuahua, en Bavispe, Sonora, cerca de en la frontera entre Chihuahua y Sonora, en donde supuestos criminales de la línea, del cártel de la línea, habían asesinado a estas familias México-estadounidenses, y a partir de ahí se lanzó la llamada. A mí cada vez se me hace más extraño ese caso, y ahora casualmente dentro de este enrarecido ambiente, Televisa a través de ViX va a sacar o está publicitando un documental llamado Levarón, Muerte en la Tierra Prometida, cuyo eslogan es: si ellos no están a salvo, nadie lo está. Entonces me parece muy raro que en este contexto, abiertamente, donde ya se lanzó una campaña golpista, ahora golpista y narcoterrorista, sale sale Televisa a publicitar esta situación precisamente para alimentar ese germen. Por eso creo que hay varios frentes en este asedio golpista que están tratando de impulsar varios sectores de la oligarquía y de la derecha mexicana que son afines a los intereses del imperialismo estadounidense. Y ahorita pues están atizando más con ese tema porque están muy furiosos, porque su otro frente golpista, el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se le cebó el intento golpista que vimos esta semana en el Senado, tratando de generar una crisis institucional para generar desestabilización. Y mira nomás el escenario, tenemos ahí a derechosos tratando de generar una crisis institucional de gran escala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vemos al gobierno de Estados Unidos pactando con los chapitos para generar violencia en Sinaloa, y vemos una campaña impulsada por el PAN y por Televisa, entre otros actores, tratando de adoctrinar a la población mexicana con esta narrativa del narcoterrorismo. Entonces, para mí es muy evidente que cuando tú juntas todas estas piezas del rompecabezas, que está impulsándose una gran campaña en México para tratar de desestabilizar y dar un golpe de estado a Claudia Sheinbaum. No sería la primera vez. El problema es que ahora muchos de estos actores que están operando en Estados Unidos son afines a Trump y al Partido Republicano, y que las mismas ideas xenófobas, anti-inmigrantes, anti-mexicanas de Trump van a ser utilizadas precisamente para seguir impulsando esta narrativa. Entonces es peligrosísimo, pero digamos, dentro de lo que cabe, el hecho de que se haya acotado y se haya cebado el intento golpista en la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a permitir una mayor cohesión en las élites políticas mexicanas, precisamente para resistir estos embates golpistas que estamos viendo por varios lados, ¿no? Ahí comentaban en el Senado de la República, comentaba Noroña, que pues incluso Marco Cortés, yo no he podido localizar la declaración exacta todavía, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas de México para que apoyaran a la Corte en contra del Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, estaba haciendo un llamado abierto a un golpe de Estado. Entonces, ojo con esos temas. Ahorita no les alcanzan las fichas, pero esa va a ser la tónica que van a tratar de seguir impulsando 6 años. ¿Por qué? Porque fueron aplastados en las urnas, no tienen apoyo popular, son los pobres imbéciles que están tratando de impulsar mentiras, desinformación, y esa ha sido su manera de hacer política. No les alcanza, y ahora pues le están pidiendo ayuda a que Estados Unidos envíe tropas a México para tratar de regresar al poder por la mala. Creo que lo que vimos en la última semana de Norma Piña y sus huestes tratando de invalidar una reforma constitucional, sacándose de la manga ese tema de los 6 votos de la ministra, nada más, o con 6 votos, cuando en realidad se necesitan 8 de 11 votos para que procediera esa reforma que de entrada ya era improcedente. Muestra los alcances de esta gente y a lo que están dispuestos a llegar con tal de recuperar el poder para seguir llenándose los bolsillos a expensas del pueblo de México. Entonces creo que no están midiendo bien, no les alcanzan las fichas,
no tienen respaldo popular, y eso lo acabamos de ver con la reforma al Poder Judicial, como nunca levantó ese tema entre los sectores amplios de la población mexicana, precisamente por la corrupción que ha imperado en ese poder durante muchos años. Y lo que están tratando de hacer, pues, es conseguir un golpe de Estado por donde se le vea. Y si a eso todavía le sumamos que uno de los principales orquestadores de la derecha mexicana y uno de los principales articuladores del PRIAN, pues es Claudio X González y su organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que también reciben dinero del gobierno de Estados Unidos, pues vean nada más la magnitud de la película completa que estamos presenciando ante este intentona golpista de la derecha mexicana y el imperialismo estadounidense. Y a lo mejor voy a sonar muy, muy ingenuo, pero todo esto que está planteando Manuel, efectivamente no es verdaderamente preocupante, pero tiene mucho sentido, ¿no? Es muy extraño que en los días en los que empezaron a exigir esta intervención de los Estados Unidos, hubo 2 coches bomba en Guanajuato. Es muy extraño que empiecen a incrementar este nuevo discurso ante pues ya la pérdida del poder judicial, pero ¿lo permitirían el resto de las naciones? O sea, perdón que sea tan ingenuo con esto, ¿no? Pero estamos hablando de México, estamos hablando de un país que no ha tenido conflictos con absolutamente nadie en la realidad, ¿no? Que es un país hermano de todos, que en estos momentos es la 12ª economía del mundo. No estamos hablando de el abuso constante que tiene Estados Unidos a países pequeños, ¿no? No por minimizarlos, pero se aprovecha Estados Unidos muchas veces de países más pequeños, países en desarrollo con más problemáticas. No sería que efectivamente se esté intentando esto, pero aunque sea Trump el que esté gobernando, pues haya una escasa posibilidad de que esto sea tolerado por la comunidad internacional y que a partir de eso sea el mismo gobierno de Trump que diga, no, pues verdaderamente, ¿cómo se nos puede ocurrir invadir México? ¿O estoy pecando de ingenuo, Paco? Mira, yo creo que Manuel y yo vamos a concordar en eso, ¿no? Estados Unidos, si quiere invadir algo, lo va a invadir. Si quiere enviar incursiones armadas, lo va a hacer. ¿Le interesa a la comunidad internacional? No le interesa, nunca le ha interesado. Mintieron abiertamente en Irak, inventaron informes, inventaron grabaciones que no existía. Es decir, el día que quieran hacer algo, lo van a hacer. Hay que ver, el ejemplo nuestro deben ser, por ejemplo, países como Chile, en el 73, con el presidente Salvador Allende y con el general Pinochet. Hay que ver en Panamá con Manuel Antonio Noriega, la invasión que termina por deponerlo, cuando era un hombre que servía a la CIA como traficante de armas, a la DEA como traficante de drogas, y finalmente en 89 invaden Panamá y la derrocan. Hay que ver el golpe en Guatemala. Es decir, tenemos una serie de ejemplos a seguir de que a Estados Unidos no le importa nada, a la Corte Internacional, nada, la ONU, Estados Unidos no le interesa nada. Si un día quiere hacer algo, lo hace. Va a prestar atención a lo que diga Rusia, a lo que diga China, a lo que diga Alemania, Gran Bretaña. Claro que no, nunca, jamás en la vida. No ha pasado eso, no va a pasar. Si Estados Unidos quiere verdaderamente ordenar una especie de envío de misiles a zonas del narco, lo va a hacer. Es un imperio, y es el imperialismo pleno. Si quiere ordenar una incursión armada a alguna zona, digamos, por ejemplo, de Sinaloa, pues claro que va a enviar helicópteros y va a enviar a sus cuerpos élite, a los Marines. Va a hacer lo que se le pegue la gana, no le importa nada, promueve un genocidio en Palestina. ¿Qué dijo Trump? Pues voy a construir ahí un desarrollo turístico tan pronto desaparezcan a todos los palestinos. No, va a decir, al imperio no le interesa nada de lo que piense el resto del mundo. Ellos son el mundo y los demás somos juguetes o somos una especie de peones en un tablero de ajedrez. La cuestión sí hay que ver ciertas
condiciones geopolíticas, hay que ver lo que les interesa, y por muy poderoso que sea el imperio, también de pronto tiene autocontroles, no controles del exterior, nada, no le interesa la ONU, no le interesa la OTAN, no le interesa la OMS, o sea, un organismo patito por ahí que tienen para divertirse de a ratos. Nada les va a interesar más que ellos mismos. Estados Unidos no se va a sentar nunca en el banquillo de los acusados a sí mismo, no se va a enjuiciar, no se va a acusar. Es un imperio y los imperios son así son, hay que aceptarlo, nos puede gustar o no, pero si Estados Unidos lo quiere hacer, si Donald Trump convence a su cuarto de guerra, a su Estado Mayor, porque así se llaman, a su Estado Mayor, lo convence, pues cualquier día hay algo, ¿sí? Una incursión, el lanzamiento de un misil, la imposición de un arancel, aunque es más complicado, lo pueden decir, sí, hay cosas que pueden hacer y que no le va a interesar. Lo van a hacer, eso es diferente. Eso es diferente, ¿por qué? Porque somos su vecino. Yo me imagino, nada más, y mira, ahí lo dejo, es que haya problemas en México por un bombardeo a donde sea de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a ir todos a Estados Unidos, ¿sí? Todos nos vamos a ir. Literalmente su reja, su cerca, los kilómetros que sean, no va a importar, no va a importar. La vamos a vencer, nos vamos a cruzar. Yo conozco personas que la regresan y a los 3 días están otra vez en Estados Unidos. Tengo amigos, tengo familia. Es decir, tampoco les conviene a ellos, hay que ver en este contexto. For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make sure everyone makes it home safe. For the safety-minded who watch everyone's backs, Grainger offers supplies and solutions for every industry, as well as safety assessments and training to keep your facilities safe and your people safer. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Descontrolada. Y eso impactaría, causaría un caos inmediato en su economía, por más fuerza armada que pongan, por más Guardia Nacional, más policías que tengan, la gente va a entrar por tierra, va a entrar por mar, va a entrar por la frontera con Canadá, así que tampoco es que les convenga a ellos descontrolar o crear un caos en su economía y en su frontera con México. Sí, yo lo veo por ese lado, pero del otro que pueden hacerlo, Toño, están loco Trump, han inventado guerras, han inventado guerras, sí, o han inventado cuestiones para crear guerras, para invadir países, y han inventado cuestiones para qué, para orquestar golpes de Estado. Esos son especialistas, ya tú sabes lo que dice el dicho, si en Estados Unidos no hay un golpe de Estado, es porque no tiene una embajada de Estados Unidos, pero a donde hay una embajada de Estados Unidos siempre va a haber problemas, ellos no ven amistades, no ven vecindad, lo que ven son sus intereses, y en este caso el interés del presidente de Estados Unidos, que es una especie de rey por 4 años, por más controles que tenga, es una especie de rey por 4 años u 8 cuando es la primera vez y tienen derecho a la reelección. Entonces, para mí sí es un poco ingenuo, pero te digo, ¿por qué? Porque hay que ver la historia. No hay que ir a Europa, no hay que ir a Asia, no hay que ir a África. Hay que ver la historia en América Latina, los golpes de Estado que han orquestado, la invasión a Panamá, el golpe de Estado a Salvador Allende. Entonces hay que ver todo eso. Y cuando vemos eso, decimos, no, sí lo pueden, sí lo hacen, no les interesa nada, pero tenemos que ver lo que está pasando en este momento en Estados Unidos, Toño, y eso va a ser su única contención. Y lo otro, te digo, bueno, pues ya López Obrador, que a mí me encanta ese ejemplo que puso, hay que aprender a lidiar con ellos. ¿Por qué antes no lo veíamos? Pues porque todos los presidentes de Miguel Alemán Valdés, Enrique Peña Nieto, todos estaban vendidos con ellos, enriqueciéndose, saqueando este país, destruyéndolo, y hoy por primera vez podemos enfrentarlos. ¿Hasta dónde? Pues ya lo vamos a ver a partir de enero. A partir de enero vamos a ver de qué calibre está hecho Donald Trump en ese momento, de qué calibre está hecha Claudia Sheinbaum Pardo para lidiar
con un loco que hay en la presidencia o que habrá en la presidencia de Estados Unidos, Toño, Manuel? Yo entiendo que es muy factible con todos estos valores y datos que nos das, Paco, pero ¿cómo lo desarrollarían? ¿Cómo lo llevarían a la práctica? También pensando que tenemos pues a 40 millones de personas mexicanas o de origen mexicano aquí, que sí, efectivamente, y como me lo comenta, por cierto, en un chat por ahí, el abogado César Gutiérrez Priego, siempre sale el infame que consigue su ciudadanía y que de inmediato tira la escalera detrás de él, cierra la puerta y dice, nadie más después de mí, como este peruano que están entrevistando ahí en la tele y que dice, ya no queremos más inmigrantes, ya no queremos que... ¿Y tú de dónde eres? De Perú. Ay, mira nomás, ¿no? Pero a pesar de que sí, efectivamente, siempre existe ese, y disculpe usted la palabra, ese culero, ¿no? Ese culero que, pues que no quiere a su país y no quiere a su propia madre. Yo creo que sería mucho más difícil teniendo tantos mexicanos aquí, Manuel. Vamos, si fue difícil con una cantidad minúscula de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial que tuvieron que meter a campos de concentración, con 40 millones de mexicanos, ¿cómo le harían? Ya para cerrar, ¿qué opinas, Manuel? Sí, qué bueno que lo mencionas, Toño, porque justo yo quería ahondar sobre ese tema. Cuando hablamos de invasión de Estados Unidos, no estamos hablando de una invasión en los términos del siglo XIX, como ocurrió cuando los estadounidenses tomaron Chapultepec, el castillo de Chapultepec y estas cosas para quitar la mitad del territorio a los mexicanos, sino estamos hablando de otro tipo de invasión, al menos yo lo estoy entendiendo así, porque si ocurriera algo semejante de que mandaran tropas a invadir México para derrocar al gobierno, una cosa de estas, ahí se acaba Estados Unidos. O sea, creo que precisamente por el factor demográfico y por el factor de que se volvería completamente porosa su frontera sur, ya no digamos nada más de migración y de migrantes, sino de que si México le abre la puerta a todos los enemigos que tiene Estados Unidos en el mundo, que no son pocos, pues imagínate nada más el frente de batalla que tendrían los estadounidenses, que serían más vulnerables que nunca en toda su historia. Por eso también le tienen que medir el agua a los camotes. El asunto aquí es que están tratando de utilizar este asunto del narcotráfico para justificar el envío de tropas, no para invadir México en términos formales con una declaración de guerra y estas cosas, sino de manera velada para decir que están ayudándonos a combatir a los cárteles de la droga que se han apoderado de México, porque México ya es un narcoestado, un estado fallido, todas estas premisas que han estado utilizando durante muchos años, no es nada nuevo, y que lo están haciendo ahorita mismo en Ecuador, donde con estos pretextos están instalando bases militares, donde lo están haciendo en Perú y en otros países, ¿no? En Colombia tienen cualquier cantidad de bases militares también por ese mismo tema, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está haciendo esta campaña es tratar de ir programando a sectores de la población para que acepten de manera dócil esta situación como una alternativa a los temas de seguridad. Yo más bien creo que más que ver una invasión como la toma del castillo de Chapultepec en el siglo XIX, lo que está en peligro es que podemos ver un incremento sustancial de la violencia del narcotráfico alentada desde Estados Unidos, como está ocurriendo en Sinaloa. Es decir, no son cosas que yo me vaya a inventar, son cosas que ya están pasando y ahí está muy claro en cómo el gobierno de Estados Unidos y sus agencias pactaron con los chapitos y con el Chapo Guzmán directamente. Acaba de salir una nota ahí de la revista Proceso que pasó bastante desapercibida en la prensa mexicana comentando estos asuntos sobre... están pactando para entregarle de facto el control del cártel de Sinaloa a los chapitos. Yo lo que sí creo que puede ocurrir es que empecemos a ver pues más coches bomba, hechos de esta naturaleza, que se incremente sustancialmente la violencia para que tratar de patear el avispero, que en términos mediáticos se vuelva muy estridente, que se vuelva un factor de inestabilidad para Claudia Sheinbaum y vaya creciendo poco a poco. A eso le están apostando, esta narrativa de que Estados Unidos tiene que mandar tropas para combatir el fenómeno de la delincuencia, que se vuelve insostenible. Por eso es muy peligroso este asunto, porque no va a ser frontal esta invasión a México, sino que va a ser de manera velada, utilizando pues a sus achichincles,
a los cárteles de la droga, que históricamente han sido puestos y quitados por el gobierno de Estados Unidos. Pues ahí está cómo le han dado facilidades procesales a personajes como Ovidio Guzmán. Aquí se hizo todo un escándalo en México cuando López Obrador tuvo que echar marcha atrás, cuando se incrementó la violencia con el Culiacanazo, en la detención de Ovidio Guzmán, pero ahora esos mismos que hacían escándalo por esa situación, pues yo los veo muy calladitos con la manera en que Estados Unidos prácticamente ha liberado a Ovidio Guzmán para entregarles el control del cártel de Sinaloa, como lo han hecho con todos. O sea, históricamente Estados Unidos ha gestionado la violencia y el narcotráfico en México porque le interesa mantener eso. Lo hicieron con Salinas de Gortari, cuando Salinas de Gortari ya había firmado el Tratado de Libre Comercio y les dejó de ser funcional por toda la corrupción y toda la violencia que se desató en México. Estados Unidos presionó para encarcelar a su narcotraficante, que era Juan García Ábrego, y que tenía vínculos con Raúl Salinas, etcétera, etcétera. Es decir, los Estados Unidos lo que hacen es juntar información de narcotraficantes. Lo de García Luna va exactamente por el mismo canal. Les interesa ir juntando información para tratar de gestionar esa violencia en México, que no sea tanta como para que se les vuelva un problema mayor el fenómeno migratorio, pero sí que sea suficiente para poder presionar a México con ese asunto. Pues es la carta por excelencia con la que han estado presionando a México los últimos 40 años por un fenómeno que ellos crearon. Tenerlo muy presente, porque toda la narrativa de la guerra contra las drogas desde Nixon para acá, pues es una farsa, es un montaje del imperialismo estadounidense para tratar de asegurar su control sobre lo que ellos consideran su patio trasero, que es América Latina. Entonces, ojo con eso. Yo no descarto que por ahí haya un incremento en la violencia, pero también en el tipo de violencia, que de repente veamos bombazos o cosas así muy espectaculares, muy estridentes, como ya pasó también en México con el tema del Casino Royal en Monterrey, por ejemplo. Cosas de esa índole, yo no descarto que empiecen a suceder lamentablemente en los próximos años, porque por ahí es por donde van a tratar de entrar. Eso hay que tenerlo muy presente. No van a entrar a invadir como en el siglo XIX, porque en ese momento se acaba Estados Unidos. O sea, ellos también ahorita se salvaron por la abultada ventaja con la que ganó Trump de una fractura interna, y por la debilidad y por la estupidez y la abyección del Partido Demócrata, apoyando genocidios, la guerra en Ucrania, que también les ha sido muy costosa, una guerra perdida, por cierto, desde hace 2 años, y que en los próximos meses vamos a ver cómo Zelensky va a firmar su rendición o se va a empezar a hablar con más contundencia de ese tema, porque ya es una guerra perdida desde hace mucho, pero van a tratar de echar a andar sus contactos con los cárteles de la droga, que en realidad son grupos paramilitares velados, para potencializar la violencia. Por eso hay que estar muy atentos a esa situación, y el gobierno mexicano tiene que estar también muy, muy listo ante esos intentos de ataques de falsa bandera, con los que van a tratar de justificar misilazos en México, como los que ya intentó Donald Trump. Entonces vean la gravedad del asunto, y no es exageración lo que estamos diciendo. Es muy evidente y muy notable para quien lo quiera ver. Por eso tenemos que hacer un llamado a abrir los ojos, y que el pueblo mexicano esté muy atento de lo que están pretendiendo hacer desde Estados Unidos, que no les gustan los gobiernos soberanistas, nacionalistas, precisamente porque, y más ahora en que la hegemonía de Estados Unidos a nivel mundial está experimentando una debacle histórica muy fuerte, con todo el tema de la desdolarización, entre otras cosas, y la manera en que están perdiendo terreno en otros frentes como Medio Oriente, Europa, etcétera, etcétera, con el tema de Asia, pues se van a ensañar más con América Latina, que es parte de lo que ha ofrecido Donald Trump, y que en parte también por eso ganó, porque en un sector de la población estadounidense está muy arraigada esa mentalidad. Entonces lo que vamos a esperar pues es una hazaña como la que vimos en el anterior mandato de Donald Trump, contra México, contra Cuba, contra Venezuela, contra Bolivia, etcétera, etcétera. Entonces van a ser días complicados para América Latina, pero tenemos con qué resistir, con qué aguantar. Entonces nada más hay que estar muy alerta, no dejarnos engañar, no dejarnos caer en las trampas mediáticas, y pues estar muy atentos. Y nosotros acá, como mexicanos estadounidenses, exigirle a nuestros legisladores, por muy fachos que sean, y exigir mediante la organización, organizándonos,
ya lo he dicho una y otra vez, que no se pueda instalar el fascismo en este país. Sé que suena también un poco ingenuo de mi parte, pero claro que nos podemos organizar. Además de que tenemos, como dice Guadalupe Arce en nuestros chats, ¿por qué no empiezan por su casa también en Estados Unidos a hacer redadas con sus narcos? También la droga no se vende sola, efectivamente, no llega aquí la droga a Estados Unidos, le salen patitas y se va corriendo hacia los adictos, ¿no? Hay que exigirle también a este país los que podamos hacerlo. Y pues, queridos compañeros, yo les agradezco este análisis tan interesante, tan intenso, tan fuerte, tan, puntual en estos momentos, y les pido por favor que nos compartan sus redes sociales. Estábamos contigo, Manuel, por favor compártenos tus redes sociales. Muchas gracias, Toño, muchas gracias. Siempre un placer compartir mesa con el maestro Paco Cruz. Pues ahí estamos en Manuel Hernández Borbolla en Facebook. YouTube lo tengo un poquito abandonado ahorita, precisamente por la censura y esas cosas. Y estamos de lleno en Manuel H. Borbolla, ahí en Twitter X, ahí tratando de desmontar todas estas farsas desinformativas, que es el primer lugar por donde se pretenden meter los golpistas y demás. Pero bueno, pues ahí seguiremos al pendiente en estos tiempos álgidos, aunque yo me voy a desaparecer unas 3 semanitas por vacaciones, pero de todas maneras, pues ahí estaré con un ojo al gato y el otro al garabato. Muchas gracias, Toño, muchas gracias, maestro Paco, y muchas gracias a la audiencia. A disfrutar, Manuel, a disfrutar. Por favor, Paco, también por favor comparte nuestras redes sociales. Toño, mira, nada más antes de irme, recuerden, en enero de 2024, en enero pasado, Estados Unidos nombró a la general, a Laura Richardson, como jefa del Comando Sur, y yo recuerdo que después de llegar, ella dio una conferencia de prensa o una rueda de prensa en la que dio a conocer que tenían un plan de 5 años para controlar prácticamente Ecuador. Lo están haciendo. El Comando Sur no abarca México, México pertenece al Comando Norte, pero lo que dijo es real. Ya tienen una base, ya se las autorizó Milei, tienen 8 o 9 bases en Colombia, tienen en Perú, Ecuador prácticamente ya es de ellos, así que es un plan abierto, concreto, para controlar de otra forma las Américas todas, así que pues en ese proyecto estamos envueltos, y con personajes como la general Richardson, que tienen órdenes concretas de controlar el continente, aunque no te digo, nosotros pertenezcamos al Comando Norte, pero es lo mismo en el Comando Norte para Estados Unidos, pero es lo mismo, pero van a ser tiempos interesantes. Manuel, de veras, disfruta tus vacaciones, pásala bien, te hago un abrazote, Toño, igual, y nos vemos mañana para cerrar esta semana. Mira, Toño, que ha sido bien interesante. Yo, después de que pasaron las elecciones y la toma de posesión, dije, esto va a estar más tranquilo, pero la verdad es que son tiempos bien interesantes. Hay que tener mucho cuidado, prestar mucha atención, y nos vemos mañana, y pásala bien, muy bien, Manuel. Muchas gracias. Ayer que recogí a mi hijita, lo platicaba con su maestra exactamente. Bueno, pues lo positivo es que ya, al menos ya acabó la elección, ¿no? Ahora se vienen 4 años muy interesantes. Queridos compañeros, que le vaya muy, muy bien al buen Manuel en su vacación. A ti te vemos mañana, Paco. Ahí tiene usted a 2 grandes periodistas, Francisco Paco Cruz y por supuesto Manuel Hernández Borbolla, aquí en Sin Censura.